Fuerte aplauso para él. Bendícenos, Jorge. Buenas tardes, iglesia. Dios te bendiga. Seguimos en este tiempo de compartir la palabra y estamos compartiendo sobre aquella versión que nosotros tenemos que dar, aquella mejor versión que nosotros tenemos que ofrecer no solamente a Dios, sino que también a aquellos que nos rodean. ¿Está de acuerdo conmigo? Una mejor versión tuya y mía podría ser un buen padre. Eso es una mejor versión. Un buen esposo. Oh, eso es una buena versión de ti. Un buen amigo, un buen hermano en la fe. Eso dice una buena versión de usted y de mí. Ahora, pero si nos vamos desde el principio y vamos a partir desde Noé, vemos que los grandes hombres de Dios dieron la mejor versión de sí cuando tuvieron un encuentro con Jesús. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, un encuentro con el Señor, no se queda solamente en una experiencia vivida y vi ángeles y una luz enorme y me recorrió un fuego. ¿Y después qué, hermano? ¿Qué hay después de un encuentro? ¿Qué hay después de una experiencia con el Señor? ¿Qué pasa en la vida del hombre, de la mujer que dice tener un encuentro con el Señor? Vamos a hacer una pequeña retrospectiva de qué pasó con grandes hombres de Dios. Noé, un hombre que halló gracia delante de Dios porque era justo dentro de todo lo que había. Dice la palabra que halló gracia en los ojos de Dios. Y Dios le entregó los planos de un arca. Después de un encuentro que hubo, un resultado. Y Noé construyó un arca. Un pasito más, Abraham, un hombre que estaba enlutado. Estaba de luto, ¿cierto? Andaba enterrando a un tío suyo. Y Dios lo saca a Abraham de su tierra y de su parentela y le dice, de ti haré una gran nación. Y Abraham creyó, hubo un encuentro y hubo un antes y un después. Moisés, un hombre que Dios lo saca de Egipto. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar esto. Y lo manda a liberar al pueblo de aquellos que habían preparado al mismo Moisés como príncipe para que lo liberara del pueblo opresor. Vemos a un Mateo, un publicano, recaudador de impuestos, y Dios le dice, sígueme. Vemos a un Pedro que no necesitó una reunión, necesitó 2 ministraciones. Y Dios le dice, y Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedrito? Necesito que apacientes y que des de comer a mis ovejas. Vemos un Pablo que perseguía la iglesia, ¿cierto? Perseguía la iglesia y en algún momento tiene un encuentro con Jesús y Jesús hace que caiga al suelo y lo levanta con la gracia. Entonces, para que usted y yo podamos dar una mejor versión y que nuestra vida vaya hacia arriba, ese encuentro con el Señor tiene que traer un cambio en nuestra vida. ¿Qué es un encuentro? Es una reunión de 2 o más personas con el fin de resolver un asunto. Los asuntos que nosotros podamos tener, y lo hablo entre esposos, esposas, amigos, hermanos, tienen que ser resueltos. Tenemos que resolverlo. Porque un encuentro con el Señor no nos deja de la misma manera que como estábamos. Entonces, si queremos dar una mejor versión en ese encuentro que decimos, en esa experiencia que decimos, tiene que haber una diferencia. Amén, ¿está conmigo? Un encuentro con el Señor Jesucristo tiene la finalidad de resolver algo. Entonces, nuestra mejor versión va a ser en Él. Nuestra mejor versión no es las capacidades que nosotros podamos tener o las características que tengamos de ser, como decíamos al principio, de una buena persona, apuesto, dicharachero, que andemos en la vida haciendo las cosas buenas. No tiene que ver con eso. Es parte de eso, porque es parte de tu carácter. Pero tiene que ver con aquel momento que Dios llega a tu vida y transforma tu vida y da una mejor versión de ti.
Y para esto nosotros tenemos que saber que si bien estamos en esta tierra, pertenecemos a un reino. Y nosotros tenemos que seguir aquello que es eterno. Porque si nosotros seguimos en esta misma vorágine, no va a haber ningún cambio en nuestra vida. No va a haber ningún antes y ningún después. Va a quedar simplemente una relevancia. Se va a perder. Porque si bien es cierto, nosotros sabemos que en todo tiempo Dios a tu vida y a mi vida ha dado promesas. En tu vida y en mi vida, no sé en tu tiempo con Dios, pero estoy seguro que Dios ha hablado a tu vida. Y ha dicho, Ángela, yo de ti voy a hacer grandes cosas. Gerson, yo contigo voy a trastornar a los hombres. Porque así obra Dios. Trató con Noé, con Abraham, con Moisés, trató con un montón de gente y Dios sigue tratando con usted y conmigo. Y no es que somos indispensables, el indispensable es Él, no nos vayamos a equivocar. Amén. Entonces tenemos el concepto de una mejor versión. Entonces para una mejor versión suya y mía necesitamos ¿a quién? A Cristo, tener un encuentro con Él. Y yo quiero que usted se vaya al libro de Génesis y me acompañe por un momento y vamos a estar ahí. Génesis 25. Y hoy hablaremos algunas cositas importantes y bonitas. Génesis 25, versículo 19. Amén. Nuestra mejor versión, les quiero terminar de leer este concepto, no es quién soy ni las cualidades que puedo tener, sino lo que Dios va a hacer en mi vida. Atesórelo, hermano. No es quién yo soy, es lo que Dios va a hacer en su vida. Amén. Y mire lo que dice, usted conoce esta historia, el nacimiento de Jacob. La palabra de Dios dice así, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, del Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó, y lo aceptó Jehová. Conoció Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Una mujer estéril sale embarazada. Usted conoce la historia, usted sabe quién es Isaac. ¿Quién es Isaac? El hijo de la promesa. ¿Y cómo estaba su mujer? Su mujer seguía siendo estéril. Oró a Dios, él intercedió por su esposa y su esposa sale encinta. Cuando sale embarazada, sale de mellizos. Hay 2 en su vientre. Y mira lo que dice ella. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, ¿es así para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor y le respondió el Señor, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días de dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió él primero, rubio, y era todo velludo, como una melliza, y llamaron su nombre, ¿cómo lo llamaron? Esaú. Después salió su hermano. Me llama la atención que no dice salió el segundo. Salió su hermano. Mire lo que dice. Trabada su mano en el carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Es interesante lo que pasa en esta situación. Estamos hablando de que nosotros vamos a dar nuestra mejor versión cuando tenemos un encuentro con el Señor. Y cuando la esposa del hijo de la promesa, ¿usted recuerda cuál es la promesa? ¿A quién fue dada? A Abraham. En el capítulo 12 de Génesis, Dios le dice a Abraham, te voy a engrandecer. Las naciones van a ser benditas a través de ti. Te voy a multiplicar. Yo creo que Abraham se quedó en algún momento atónito.
Porque en el capítulo 15 dice la palabra que le cree a Dios y le es contado por justicia. Hasta este momento, hermano, esa promesa no había sido arrebatada. Había nacido el hijo de la promesa. Pero eso estaba purulando en los aires. Estaba ahí la promesa. ¿Sabe cómo usted va a tomar las promesas que son para tu vida, para tu casa y para tu familia? En una mejor versión. En una mejor versión cuando hay ese encuentro con el Señor. La palabra de Dios dice aquí que Jacob tomó el talón, el carcañal de su hermano. Y muchas veces hablamos de Jacob como un hombre engañador. Hablamos de Jacob como un hombre que hizo las cosas de una manera, vamos a ser sinceros, mala. Las formas fueron malas. Lo que me llama la atención que Dios no lo llama de esa manera a Jacob. Y cuando la Biblia enseña de que él tomó el carcañal de Esaú, talón, esto significa el que persigue algo. Es de la raíz hebrea akeb y tiene la misma raíz y la misma connotación que el nombre de Jacob. Usted lo puede buscar. Googleelo. Así se dice, ¿no? Googlearlo. Búsquelo en un diccionario. Yo no le vengo a contar mentiras, hermano. El nombre de Jacob significa aquel que persigue algo. Dios declaró en el vientre de Rebeca que habían dos naciones y que la mayor iba a servir al menor. Tal vez los métodos que usa más adelante Jacob no son los correctos. Tal vez la manera de hacer las cosas no fueron las correctas. Porque no vamos a hacer las cosas cuando tenemos un encuentro con Dios para coger mi mejor versión de una manera equivocada. Porque entonces no es su mejor versión y no es mi mejor versión. Pero Jacob va y persigue la bendición. Mire lo que dice la Biblia en Génesis 27, 34, 36. Para que podamos llegar a esa mejor versión, necesito pegarme un pequeño paseo por estas historias. Amén. Cuando Saúl oyó, estos se están acercando ya cuando Isaac era ¿qué? Mayor. Cuando Esaú escuchó, dice la palabra, en el 34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. ¿Usted se acuerda por qué no lo había podido bendecir? ¿Se acuerda por qué? Porque llegó un día de caza, porque su padre lo mandó a cazar a Esaú, para que le diera de comer. Y Esaú vino, dice la palabra, muy cansado. Y le dijo: si me das, dame de comer de ese guiso rojo, que estoy cansado. Y Jacob, el que persigue, le dijo: te la cambio por la primogenitura, te la cambio por el talón, te la cambio. ¿Y sabes qué hizo él? Menospreció lo que Dios había depositado en él. Que no son las maneras de Jacob. No vamos a entrar en eso, pero no fueron maneras. Pero el hombre perseguía la bendición. El hombre perseguía la bendición. Y en ese momento él le dijo: tómala. ¿De qué me vale a mí la primogenitura? Muchas veces nos pasa eso. Muchas veces hay palabras de Dios que vienen a nuestra vida y pues decimos muchas veces: ¿y de qué me va a valer eso a mí? Ahorita lo que necesito es una palabra que me consuele, que me diga que yo soy príncipe de su reino. Y muchas veces la palabra viene con arrepentimiento y exhortación a nuestra vida. Y no la queremos tomar, porque no queremos dar nuestra mejor versión. No queremos dar nuestra mejor versión. Y sigue diciendo la palabra: y cuando Esaú oyó el 35, y le dijo: vino tu hermano, como dice el padre, como dice Isaac, con engaño. ¿Le dijo Dios engañador?
vino tu hermano y me engañó. Vino con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura. ¿Qué de cierto hay en esa palabra? ¿Hay algo de cierto en eso? Tal vez los métodos no fueron los correctos, pero decidió despojarse de lo eterno para seguir lo común. Estaba una bendición todavía en el aire. Había una bendición todavía flotando. Por eso muchas veces, hermano, hay personas que se nos acercan a nosotros y nos dan una palabra. No la menospreciemos. Todo lo que está en este libro, todo lo que está en este libro es poder. Ahora usted no va a arreglar, no va a coger algo que le viene a maldecir su vida, está claro, usted tiene discernimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero toda palabra que viene de la boca de Dios viene a ser un cambio en tu vida. Sin un cambio en tu vida, nosotros no podemos dar nuestra mejor versión. Porque si Jorge estuviera hace 10 años, sería igual. A que cambiase como un año, año y medio para atrás, la versión va un poquito mejorada. Entonces necesitamos ese cambio, ese encuentro con Dios para que venga ese mejor cambio. Y nosotros ser unas personas que perseguimos su bendición. Entonces podemos ver que Esaú menospreció en algún momento esa bendición. Está claro que los métodos, y vuelvo a repetir en esto, que utilizó Jacob no habrán sido lo bueno. Recuerde que su madre le dijo, ponte piel y que tu padre te bendiga. ¿Se acuerda? Y lo hemos predicado aquí alguna vez. Y el padre le dijo, tus brazos son de Esaú, pero tu voz es de Jacob. Le faltó discernimiento al viejo. Entonces vemos cómo este hombre llamado Jacob no es un suplantador. No es un engañador, no es un cizañero, un mentiroso, sino que es un hombre que persigue la bendición y la promesa de Dios para su vida. Así podemos perseguir nosotros las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas hay aquí en la Biblia? ¿Cuántas persigue usted? ¿Cuántas persigue usted? ¿Cuántas persigue, hermano? Yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, entonces hay que perseguir esa promesa. Hay que dar nuestra mejor versión con los nuestros. Hay que dar la mejor versión. Y cuando a usted lo exhorten y alguien le diga a su misma esposa, en esta semana me tocó recibir la exhortación, hermano, y fue feo. Ay, Dios mío, y tengo testigos, nada más que no los voy a mencionar. Y cuesta, pastora. Cuesta cuando nos dicen que las cosas no están bien. Porque es fácil decir que no somos buenos. Yo te digo, la palabra dice que cuando se le acercó el rico le dijo, bueno solo Dios. Porque es fácil decir que somos hombres, y me dirijo a ustedes, varones de Dios, que somos responsables. Oh, mi mejor versión. Pero qué difícil es cuando nos piden un poquito más, Gabriel. Ahí es donde demostramos nuestra mejor versión, porque tenemos que ser de las personas que persiguen las promesas del Señor. Tenemos que perseguir esa promesa. Porque si no, ¿cómo las podemos perseguir? ¿Como nosotros queremos? ¿Como nosotros decidimos hacerlo? Es muy difícil. A usted se le va a venir pasó el 24, pastor, viene el 25, el 26, el 27 y seguimos en lo mismo. ¿Y qué sintió, hermana? Sentí un fuego. Y perdóname, permítame, yo estoy en libertad, estoy en mi casa y ustedes son mis hermanos. Y aquí lo vivimos todos. Y sentí un fuego. ¡Oh, Señor! Y la mejor versión. Y la mejor versión, hermano. ¿Qué pasa cuando llegamos a casa? Por eso le dije, a mí el Señor cada vez que pasan estas cosas me pega una sacudidita. Y son buenas. Y no estoy haciendo burla, ni me lo tome a mal, hermano. Pero estoy hablando de una experiencia vivida.
Y no le voy a contar los detalles porque entonces usted después me va a hacer bullying. Pero hay que dar esa mejor versión cuando uno dice tener un encuentro con el Señor. Si no, lo que hablamos no tiene peso. Si engañaba, no engañe más. Si miente, no mienta más. Si faltaba la verdad, no falte más a la verdad. Porque si decimos que amamos a Dios y no amo a las que están aquí, estamos mintiendo. Amén. Entonces vemos cómo Dios se vale de un hombre llamado Jacob. Romanos 9, por favor. Y vamos a ver lo que dice. No es por quien soy yo. No es por quien yo soy. Es por lo que Dios va a hacer en usted y en mí. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿A quién le está dando la promesa? A Abraham. Sara era la esposa. No me va a empezar a cambiar los matrimonios. Siguiente. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El 11, por favor. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal. Ni bien ni mal. No había hecho nada Jacob. Jacob andaba purulando por ahí como estaba la promesa. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pues no había nacido ni había hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección. Por eso le digo, su mejor versión es cuando usted tiene un encuentro con Dios y su vida da un vuelco. No es que vamos a tener un accidente y vamos a quedar desarmados, ¿no? Poco a poco, como las manijas del reloj. Poco a poco. Poco a poco. Necesitamos una mejor versión de nosotros, en nuestros hogares. Aquí la damos todos los domingos y cuando nos encontramos por la calle. ¿A que sí? A todos les sonreímos, a todos abrazamos, a todos amamos. Pero cuando estamos allá en la intimidad, ¿qué versión damos? Amén. Seguimos. A la elección que no permaneciese por las obras, sino por el que él llama. Siguiente, por favor. Se le dijo, el mayor servirá al menor. El apóstol Pablo, un máquina. Mira lo que dice el 13, por favor. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Jacob, un hombre que perseguía la promesa de Dios, que perseguía desde el principio, no sabía, no sabían lo que iba a suceder. Sara era una mujer estéril, Rebeca otra estéril. Jacob no estaba en los pensamientos del patriarca, no estaba en el pensamiento de Abraham. Porque Abraham había dicho, ¿sabes qué? Es que no me das descendencia, no tengo hijos. No, es que un nieto tuyo es el que va a arrebatar la promesa. Yo le pregunto, ¿cuántos nietos habemos aquí? Tenemos que arrebatar la promesa. ¿Cuántos nietos habemos aquí? Los que perseguimos la promesa. Los que persiguen. No podemos llamar a las personas como las llama todo el mundo. Tal vez Isaac llamó y dijo que se había acercado con engaño. Vuelvo y le repito, los métodos tal vez no fueron los correctos. Pero Jacob es aquel que persigue algo. ¿Y usted por qué está tan seguro de eso, hermano Jorge? Mire lo que dice Génesis 32, 22. Me quedan 10 minutos. Génesis 32. Vamos a leer del 22 al 30. Usted conoce esta historia. Jacob lucha con el ángel. Es una lucha. Yo no le voy a describir cómo fue. No creo que haya sido, Señor, dame, como la viuda. No, Señor, no. Creo que fue una lucha cuerpo a cuerpo.
creo que fue una lucha. No te vas, no te suelto. Bendíceme. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. De Jacob. Amén. Jaboc, sí, perdón. El 23, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. 24, así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, esto tiene que haber sido increíble. Cuando el ángel vio que no podía con él, ¿qué tocó? Esta parte de aquí, la cadera, el muslo. ¿Es esta, no, pastora? Amén. Tocó esta parte de aquí y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Este estaba haciendo un encuentro de Jacob con el mismísimo Dios. Este estaba haciendo un encuentro con Jacob. Jacob no le pidió nada más y le dijo, sé que anda algo por ahí, bendíceme. Bendíceme. El que perseguía la bendición estaba peleando con Dios. Y Dios le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo le dijo? ¿Engañador? ¿Suplantador? Jacob, no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Hay un cambio de identidad en ese momento. Israel significa el que lucha con Dios. El que pelea, lo dice la palabra, ¿sí o no? El que pelea. Entonces vemos un hombre que tiene un encuentro con el Señor, que siendo un perseguidor de la bendición, cuando tiene el encuentro con Dios se vuelve aquel que toma y arrebata la bendición. Cuando usted tiene un encuentro con Dios, su mejor versión va a ser que arrebate las promesas y las bendiciones que hay para tu familia. Tu mejor versión no está basada en lo que yo le pueda dar a los demás. Y vuelvo y me repito, y perdóneme, usted me conoce, yo he predicado aquí algunas veces. Es lo que yo pueda hacer con aquellas promesas que hay para mi casa, con aquellas promesas eternas que hay para mí, para los míos, con aquellas promesas que hay de Dios que han caído sobre mi casa. No sé si a su padre, a su mamá, a su abuela, a su tía fueron dadas, pero yo digo, ¿sabes qué? Soy como Jacob. A mí no me llames engañador, a mí no me llames suplantador, a mí llámame aquel que persigue las promesas de Dios. Eso es un cambio, eso es dar una mejor versión. Eso es dar una mejor versión. Y Jacob se queda maravillado. ¿Y cómo salió el hombre? Con una marca. Yo creo que dijo, ya no necesito el talón, ¿para qué? Ya lo encontré. El que perseguía se había convertido en aquel que tomó la bendición de Dios. Isaías 43:1, me encanta ese pasaje, está ahí. La palabra de Dios dice el profeta, ahora sí dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob. ¿A quién creó? A Jacob. ¿Sabe qué es crear? Hacer algo nuevo. El Señor es creativo. Ha hecho cosas nuevas en los pastores, ha hecho cosas nuevas en tu vida, ¿cierto? ¿Cierto o no? Entonces le dice, Jacob, estoy haciendo cosas nuevas en tu vida. Pero recuerde que en el versículo que leímos anteriormente, dice que le dio identidad y le cambió el nombre. Entonces a Jacob he creado, pero a Israel he formado, le he ordenado, lo he juntado, lo he hecho depositario de mis promesas. A Jacob he creado, pero a Israel lo he formado. Y esto habla del pueblo de Dios, pero cómo Dios formó al pueblo. De un hombre que persiguió, siguió y persiguió la promesa.
¿Y dónde está esta promesa que Dios le da a Jacob? ¿Está entendiendo, iglesia, lo que estamos hablando? ¿Está preparado para tener un encuentro con Dios? ¿Está preparado para dar su versión hoy mismo? ¿Está preparado, iglesia? Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis 35. Hoy no nos salimos de Génesis. Ya estoy terminando con esto. Gloria a Dios. Génesis 35, del 9 al 15. Apareció otra vez Dios a Jacob. Ya han pasado algún momento, no sabemos cuántos años, no sabemos cuántos días. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Le dejó claro a Jacob: no es que tú tienes más fuerza que mí cuando nos pegamos aquí a la lucha. Yo prevalezco. Dios prevalece. Por mucha lucha que nosotros queramos hacer, Él va a prevalecer. Y si usted busca el concepto de esto, el que lucha con Dios es que Dios prevalece. Amén. Crece y multiplícate, una nación. Lo voy a leer de nuevo, perdóneme. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti, a tu descendencia. Después de ti te daré la tierra. ¿Se acuerdan dónde estaba esta promesa? Génesis 12. Y haré de ti una gran nación. Y la promesa estaba ahí. Nuestra mejor versión está basada en el momento que tenemos un encuentro verdadero con el Señor. Y somos capaces de perseguir las promesas. De perseguir una bendición. Porque si yo me voy a sentar y es que Dios me va a bendecir, y Dios me dice: Dios bendice. Pero la palabra dice que el sol sale para justos e injustos. La palabra dice que cuando hablamos del talón, ¿y por qué hablamos de promesa? Porque en el protoevangelio, en Génesis 3:15, la palabra de Dios dice que cuando Dios trae la sentencia, la maldición sobre la serpiente, Satanás, la serpiente antigua, Dios dice en el versículo 15 de Génesis 3 que Él, escuche esto, Él pondrá enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente. ¿Cierto? Búsquelo en casa. Está ahí. Él, esta versión dice herirá, otra dice aplastará la cabeza. Y la serpiente, ¿qué es lo único que va a poder hacer? Herir el carcañal. ¿Qué me quiere decir, hermano Jorge? Cuando hablamos que la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza, es Cristo. Y Cristo fue uno que creyó, que practicó la voluntad del Padre, que persiguió y caminó en el propósito de Dios. Yo te digo, iglesia, que cuando tú caminas en el propósito de Dios, cuando tú persigues la bendición y las promesas de Dios, lo único que puede hacer el enemigo es tratar de trastabillarte, de morderte el carcañal. Solo ese poder tiene. La Biblia no me dice a mí que me va a quitar mis promesas. La Biblia no me dice a mí que va a destruir mi casa. La palabra de Dios no me dice a mí que me va a crear en amargura y en dolor. No. Solo va a poder mordisquearte. Cuando usted camina, hermano, cuando usted persigue, cuando usted es un Jacob, cuando usted persigue las promesas, cuando usted persigue algo, la bendición de Dios. Estamos hablando del reino. Lo único que el enemigo va a poder hacer es tratar de trastabillarte. Pero usted tiene el poder, porque la palabra dice la simiente, los nacidos.
Usted tiene poder de decirle, escrito está. Estás vencido, papá. Estás vencido. La mejor versión nuestra, la mejor versión nuestra es con los nuestros. Cuando tenemos ese encuentro con el Señor, le decimos, Señor, quiero cambiar de rumbo. Quiero cambiar de pensamientos. Quiero cambiar la manera de ver, de hacer, de decir. La manera de cómo hago las cosas. Vuelvo y le repito, tal vez este mensaje no es tan alentador. Pero cuando estamos aquí, pastor, todos damos la mejor versión. Todos. Yo el primero. Todos damos la mejor versión. Necesitamos un encuentro con el Señor. Uno que nos sacuda. Uno que nos enseñe las carencias. ¿Y dónde está, hermano Jorge, esa bendición que tengo que seguir? Y esas promesas que tengo que seguir. ¿Sabe dónde están? En Cristo. Entonces a quien yo tengo que seguir es a Cristo. Gálatas 3:16, y con esto voy a terminar. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? Si no lo leemos aquí, alguien que tenga, saque rápido su Biblia. Está aquí. Amén. Mire lo que dice, y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a Isaac, no a Ismael, ni a todos los que estuvo después por ahí, a Isaac. ¿Por qué hace esta? No dice las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa es la promesa de vida eterna, de un cambio, es Cristo en tu vida. Solo así podemos dar la mejor versión. Solo así podemos dar una mejor versión. Un Jacob, aquel que persigue algo, aquel que lucha con Dios, aquel que toma identidad para dejar de ser un perseguidor y arrebatar las promesas que Dios tiene preparado para ti. Póngase sobre sus pies, iglesia. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, Dios, santifícanos en tu verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dar nuestra mejor versión. Queremos, Señor, urge tener un encuentro contigo. Sabiendo, Dios, que en todo tiempo tú vas a prevalecer. Tu gracia, tu misericordia, tu amor sobre mi vida. Tu amor, Señor, tu paz sobre mi vida. Señor, tu palabra dice que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, Dios. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Dios. Gracias, gracias, porque sabemos, Dios, que los que aman a Dios, y esto es en base a tu propósito, Dios, en base a tu llamado, todas las cosas obran para bien. Gracias porque nuestra mejor versión, Señor, no está en quién soy yo, sino en lo que tú vas a hacer en mi vida. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra, Señor. Santifícanos, santifícanos en tu verdad. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.